la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Leemos nuevamente el verso 1, Pablo, que dice: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Oremos. Señor, dirígenos con tu Espíritu Santo, ilumínanos, danos sabiduría, conocimiento, entendimiento para asimilar tus verdades. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Amados hermanos, el libro que nosotros tenemos delante es una epístola, o sea, una carta, y evidentemente los versos del 1 al 7 es la introducción, y es fácil darnos cuenta quién es el autor y quién es el destinatario. El autor es el apóstol Pablo. ¿Quién es este Pablo? Bueno, es la persona que antes de su conversión era llamado Saulo. Es que se cree que Saulo es el nombre arameo y Pablo es el nombre griego. Recuerden que él tenía una doble nacionalidad. Este es el mismo hombre que en la génesis de la iglesia después de Pentecostés, tras el advenimiento del Espíritu Santo sobre todos los creyentes, había comenzado a perseguir a todos los cristianos. De hecho, fue uno de los cómplices de la muerte del primer mártir cristiano, que fue Esteban. El libro de los Hechos narra de que mientras la gente apedreaba a Esteban, Saulo desde lejos sostenía la ropa. De él se dice que arrastraba a la gente y entraba por las casas y arrastraba a las mujeres. Esta persecución ocurre recién comenzado el ministerio de la iglesia del Nuevo Testamento. Además de ello, siendo que los creyentes fueron esparcidos y que llegaron hasta otros lugares, como entre los samaritanos, no siendo poco, él va y pide a las autoridades judías una carta de recomendación para ir a perseguir a los creyentes en otras tierras. Y camino a esas otras tierras con la misión de perseguir a los creyentes es que Jesús mismo se topa con él, y todos conocemos la historia de su conversión, como él queda ciego y por mandato de Dios a través de otro siervo suyo recibe la vista, y ahí ocurre la conversión. Entonces, el autor de esta epístola es alguien judío, fariseo, criado fariseo, alguien que probablemente hablaba latín, alguien que probablemente hablaba griego y alguien que probablemente hablaba arameo, un hombre erudito en sus leyes, un hombre muy capacitado, porque dice otro pasaje que fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los judíos más versados y más reconocidos, uno de los maestros más prominentes de aquella época. Ese es el autor de esta epístola, alguien que fue de perseguidor a perseguido, alguien que se convirtió precisamente a la fe que él en un principio pues perseguía y procuraba destruir. Alguien que cuando el Señor lo confronta le dice: a ti te he puesto para llevar mi evangelio a las naciones, a los gentiles. De hecho, en mi opinión, yo creo que hasta el día de hoy no ha existido un misionero más grande que el apóstol Pablo. Este hombre, sin los recursos que tenemos hoy en día, los medios de comunicación, los medios de transporte, llevó el evangelio a todo el Asia Menor, llevó la predicación a la ciudad de Roma, incluso probablemente haya llegado hasta la mismísima España. Este es Pablo del que está hablando, autor por la gracia de Dios y por la inspiración del Espíritu Santo de la mayor parte del Nuevo Testamento. Ahora, él va a dirigir su carta a creyentes, en este caso la iglesia cristiana que está en Roma, lo cual se convierte en una evidencia de que Pablo no fue el fundador de la iglesia de Roma, ya alguien la había fundado. Tampoco fue el apóstol Pedro, claro, Algunos creen que fue Rufo, el hijo del Cireneo, que ayudó a cargar la cruz
del Señor. Pero lo cierto es que tiene un vínculo con esta iglesia, le escribe a esta iglesia, y siendo que el mensaje que está dirigido a creyentes quedó plasmado como palabra de Dios, entonces estas verdades trascienden el umbral del tiempo y también son verdades que aplican a los cristianos de todos los tiempos, valga la redundancia, y incluyéndole a usted y a mí. Por eso hacemos bien en venir acercarnos a este texto con ojos presentes para interpretar la Escritura y aplicar los principios que de ella emanan a nuestras vidas. Ahora, en su introducción, Pablo aquí hace 3 declaraciones con respecto a su persona que están muy claras ahí, que son importantes, porque lo que él dice de sí mismo es la realidad de lo que ocurre contigo y conmigo. En nuestro propio contexto y en base a los dones y carismas que Dios nos ha dado. Antes de avanzar, tenemos que recordar que la Biblia enseña que a cada creyente le es dada la manifestación del Espíritu. Y dice primero a los Corintios que a cada creyente Dios le ha dotado de dones espirituales. Y los dones vienen acompañados de un llamamiento. Y el llamamiento implica entregarse a un servicio y apartarse para el mismo. Por tanto, las 3 cosas que las 3 características como las que Pablo se identifica en este pasaje son perfectamente con las que debemos identificarnos tú y yo como cristianos. Y vaya por favor conmigo al texto y observe. Dice Pablo, y ya vimos esta parte, ¿y qué es lo primero que dice? Siervo, ¿verdad? Una palabra muy, muy interesante, porque con estas palabras podemos darnos cuenta que él no dice primero soy un apóstol, o soy un teólogo, soy el fundador de muchas iglesias, soy el gran misionero, yo soy esto, soy aquello, todo lo otro. No. Él se identifica en primer lugar como un siervo. Y la palabra siervo se traduce aquí del vocablo griego doulos, que significa esclavo. Esclavo. O sea que la mejor manera de haber traducido esta porción de la Escritura es Pablo, esclavo de Jesucristo. Lamentablemente en el tiempo y los periodos en que nuestras Biblias fueron traducidas, existía la esclavitud, y como esto fue un punto de mucha discusión, los traductores prefirieron traducir siervo, pero el texto original lo que dice es esclavo, doulos, no simplemente ayudante o voluntario. O sea que cuando vemos aquí que él dice siervo de Jesucristo, no está hablando de que yo soy un ayudante de Jesucristo o un colaborador de Jesucristo. No. Está literalmente declarando, Él es el Señor, yo soy su esclavo. Él es el que manda, no yo. Él es el que gobierna, no yo. Él es la autoridad, no yo. Mi voluntad aquí no cuenta. Lo que cuenta es la voluntad de aquel que él reconoce como Señor suyo. Y hay una realidad. Y pregunto, ¿es Cristo Señor, sí o no? Bueno, la Biblia dice de él que él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, él es Señor y Rey de todo lo existente, creyentes y no creyentes del mundo y todo cuanto existe. Pero hay otro detalle. ¿Él es Señor de la iglesia, sí o no? También. La Biblia dice en el libro de los Efesios y en su número de pasajes que Dios le ha puesto a Cristo por Señor y cabeza de la iglesia. Por tanto, Pablo no puede reconocerse como una cabeza ni como un alguien que está bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, definitivamente esto lo comprueba el resto de la Escritura. Si usted va a 1 Corintios 6, versos 19 al 20, dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. En primer lugar, dice este otro pasaje,
que tenemos de Dios, dice, y que no sois vuestro. Quien ha entendido el Evangelio ha asimilado que no se pertenece ni siquiera a sí mismo, sino que le pertenece plenamente a Dios. ¿Y qué le pertenece a Dios? Todo su ser. Y en el versículo siguiente dice la epístola de 1 Corintios 6, tanto el cuerpo como el espíritu, o sea, la totalidad de mi ser, alma y espíritu, alma y cuerpo, la totalidad de lo que soy. Y por otro lado, cuando él escribe a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20, había dicho, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero hay un detalle, esto no es una enseñanza particular de Pablo, no es una invención de él. Jesús mismo había dicho, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Jesús mismo enseña a renunciar a todo y renunciar a uno mismo para someterse a la voluntad del Señor. No en balde entonces la oración modelo va a enseñar, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Así como Pablo se veía a sí mismo como esclavo de Cristo, tú y yo en nuestra vida como cristianos y en el ejercicio práctico de la fe cristiana, de los dones espirituales o de cualquier otra cosa que tengamos por delante, hemos de vernos como esclavos de Cristo, asimilando de que ya no vivimos para nosotros, sino para Él. Por tanto, tu forma de pensar no puede ser más la que tú tenías y que te gobernaba hasta que te convertiste. Tu forma de pensar debe de ser conforme a la mente de Cristo, renovados en el entendimiento, dice la Biblia. Tu forma de actuar ya no puede ser la propia de la carne, sino la propia del Espíritu, conforme a la voluntad de Cristo, porque Él es tu Señor y tú eres su esclavo. Tú ya no debes de estar donde quieres estar ni hacer lo que quieras hacer, sino que en obediencia a aquel que es tu cabeza y Señor, que es Jesús, debes de en todo tiempo procurar estar donde Dios quiere que esté y hacer lo que Dios manda hacer sin temor a ninguna cosa, sometido al señorío, al gobierno y a la voluntad de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo. Y esto es interesante, porque la grandeza de un cristiano consiste precisamente en servir. Jesús dijo, los gobernantes se enseñorean de las naciones, mas entre vosotros no será así. El que quiera ser grande será vuestro servidor. Y el reflejo de que tú sirves a Cristo radica en el hecho de que tú seas capaz de servir incondicionalmente a tus hermanos de la misma manera que Cristo, tu Señor, ha sido de bendición a tu vida. Ahora, esto implica que todo tu persona, tu voluntad, tus ideas deben de estar sometidas a Él. Cristo tiene el señorío absoluto y este señorío Él no lo comparte con nadie. Él es un Dios celoso. Dice la Biblia que no comparto mi gloria con nadie. Esto nos invita al mismo tiempo a la negación del ego ministerial. Y digo esto porque a veces la carne y el alma se inflama y se deja guiar por las adulaciones, las alabanzas, el reconocimiento tanto del exterior como del interior mismo, y empieza a hincharnos un poco la cabeza y empezamos a creernos que somos los mejores en el cuerpo de Cristo, los superhéroes, los supermagníficos. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Viene y nos pincha el globo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo Él quiere que nosotros vivamos en una negación del ego ministerial. Cuando yo estudiaba en el seminario, recuerdo mucho al doctor Leoncio Veguilla que decía, si tú te crees imprescindible, muérete para que tú veas que otro enseguida toma tu lugar. Y eso es cierto. Hermano, la humildad es lo que nos lanza a la grandeza. El que se humilla será ¿qué? Engrandecido. Pero nunca el que se inflama de ego ministerial termina bien, porque dice la Biblia que Dios humilla a los soberbios. Por eso uno debe
continuamente de mirarse a sí mismo con la realidad. Él es el Señor, yo solo soy un siervo. Y cuando la iglesia de Corintios tenía divisiones, que uno decía yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolo y el otro yo sigo a Pedro, a Simón, y otros incluso creyéndose más espirituales decían yo sigo a Cristo. ¿Qué le dice Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Y quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Dice colaboradores. Uno plantó, el otro regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? Cristo. ¿Y quién es ese Cristo? Aquel que es Señor, aquel que es cabeza, aquel que tiene el dominio, aquel que opera la gracia en ti y en mí. Sin Él, tú y yo no fuéramos absolutamente nada. Por eso la Biblia dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Mírate como lo que eres, siervo. Ser siervo implica ser obediente. Estar atento a la voz y al mandato ¿de quién? Del verdadero patrón. Y tener un corazón y un alma dispuesto ¿a qué? A obedecer incondicionalmente, sin importar lo que nos pida, ni cuán doloroso sea enfrentar lo que Dios nos pida hacer, ni cuán riesgoso. Mire, le tengo un testimonio rápido para que ustedes vean que cuando Dios está en el asunto las cosas ocurren de manera perfecta. Ustedes saben que la semana pasada yo tuve que salir a la ciudad de Las Vegas por un asunto familiar y de orden espiritual. Cuando uno va a sacar un pasaje de un día para otro, ¿qué pasa? ¿Verdad que es barato? Bueno, pues yo le voy a contar un testimonio. Fin de mes. ¿Sabe cómo coge la cosa uno, no? Y acabó de pasar fin de año, pues más todavía. Navidad, crimpa, fin de año, la cosa, uno está, en mi país diríamos como el gallo de Morón, sin pluma y cacareando. Pero yo tenía una misión que cumplir en el nombre del Señor. Y Dios me dijo, vaya, aun cuando tengo miles de cosas que resolver todavía. Hermanos, el pasaje me salió, espero que mi hermano no vea el video, en $580. En la compañía más incómoda que pueda haber sobre este país, que es el Espíritu bendito ese, que son unos asientos duros, no hay quien se mueva, está hecho como pachino porque es bien cortito los asientos. Una botella de agua $6, si respiras te cobran y si te mueves también. Mi hermano me dice, yo te voy a pagar el pasaje. ¿Cuánto quieres que te mande? A mí me dio pena decirle el valor. Le dije, mándame 280. Hermanos, el jueves yo voy a la iglesia que yo fundé allá, que yo fui pastor allá, y estuve con mis hermanos. Y por la noche, hermanos, yo ni prediqué, yo nada más que fui al culto. Yo no fui a nada de eso. Tuve un tiempo con el pastor, etcétera, etcétera. Y cuando llego a casa de mi hermano en la noche, un hermano, no voy a decir el nombre, manda un texto a mi número viejo, pero yo no tengo el teléfono encima, lo había dejado aquí, lo tenía mi esposa. Y dice, hay un tal Luis, ya dije el nombre, perdón, borren el nombre. Hay un hermano X que te acaba de mandar $300 por cel. Digo, ¿y esto? Y luego recibo el texto que dice, pastor, yo trabajo en construcción y el Señor me puso en mi corazón que le bendijera por ser usted un predicador. Y le estoy mandando esta ofrenda. 300 más 280. 580. Hermano, fui y vine gratis. ¿Quién hace eso? Eso lo hace Dios. Después mi hermano me mandó otro ser más, así que salí ganando. Pero así trabaja Dios. Por eso uno no puede tener miedo a escuchar la voz de Dios y a obedecer cuando Dios dice, dale. Uno tiene que tener un corazón de esclavo, no con el pecado, sino con ¿quién?
con Jesucristo. Y es lo que pasa con Pablo. Fíjense que ser esclavo de Cristo para Pablo no fue de lo más agradable ni bonito. Porque hoy en día nosotros vemos los pastores de iglesias grandes y vamos a estar aquí. Los pastores de iglesias grandes viven bien, ganan bien, se dan sus buenas vacaciones. Y bueno, no está mal que lo hagan, para eso trabajan. Y tienen un nombre y una reputación y son reconocidos, ¿cierto o no? Pero en estos tiempos no era así. En estos tiempos ser un siervo de Jesucristo implicaba ser apedreado, ser encarcelado, ser empotrado en un cepo como le pasó a él. Implicaba estar expuesto a abundancia y a pobreza, en frío y en calores, como él dice, y en enfermedades, 3 veces golpeado con vara, expuesto a persecución y finalmente le cortaron la cabeza al hombre. Pero aún así en la cárcel cantaban ¿qué? Alabanza, porque entendían que el servicio que estaban prestando para su Señor valía más que cualquier cosa. Y su galardón es grande, ¿dónde? En el cielo. Y esa es la bendición de ser un siervo de Jesucristo. Por tanto, ¿eres tu siervo de Cristo? Esfuérzate por ser un siervo de Cristo. Examina tu vida y observa si realmente estás respondiendo a la voluntad absoluta de aquel que es tu Señor, que es Jesús. Si cuando Él te dice ve, estás yendo. Si cuando Él te dice detente, te estás deteniendo. Si cuando Él te dice a la derecha, vas a la derecha. Si cuando Él te dice a la izquierda, vas a la izquierda, sin ponerte siquiera un velo. Recuerda, la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿qué cosa es Pablo? Un siervo. ¿Qué debemos de ser tú y yo? Esclavos, siervos. ¿De quién? De Jesucristo. Pero Pablo se identifica aquí como algo más. Y dice enseguida el versículo, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Y qué dice? Llamado. Deténganse ahí. Note que dice llamado. Esta es la identidad vocacional de él. Porque va a hablar de aquello a lo que Dios lo llamó. En el caso de Pablo a ser apóstol. Dice la Biblia que ministrando estos al Señor en el libro de los Hechos, dijo el Espíritu Santo a aquella iglesia, apartarme a Saulo y a la Bernabé a la obra que yo lo he encomendado. Y en el camino a Damasco, en el mismo instante de la conversión, Dios lo llama a conversión y a misión. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te he puesto por apóstol a los gentiles. Él es un llamado y se mira a sí mismo como llamado, hablando de esa identidad. Pablo no dice me hice apóstol. Pablo no dice me constituyeron apóstol. La gente me hizo apóstol. No. Él dice soy un llamado. Amados, el llamado es externo y lo hace solo Dios. El llamado de Dios también es soberano, porque el libro de Efesios y primero los Corintios dice que el Espíritu Santo reparte los dones tal y como Él quiere, a cada uno en particular según el don y la medida de la fe, también dice otro pasaje. Los dones espirituales no son algo que los hombres transmiten. Los dones espirituales es algo que viene de Dios. Por tanto, el ejercicio de los dones espirituales y la misión de cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo se realiza exclusivamente por llamado divino y conforme a la voluntad del Dios de la gloria. Y no podemos nunca tomar decisiones a la hora de elegir líderes o de nombrar maestros o lo que sea, evaluar ni por simpatías ni por gustos, sino evaluar los llamados de Dios. Además de esto, el llamado de Dios es eficaz. La Biblia dice, irrevocables son los dones del Señor. Y así como Pablo, en el caso de él, fue llamado a ser apóstol,
palabra que significa enviado, mensajero. Aquí nadie me diga que Dios te está llamando a ser apóstol, porque esto ya no es para hoy. Pero en la iglesia hoy siguen vigentes los dones del Espíritu. Le toca a usted discernir cuál es el don que Dios le ha dado, la operación o el ministerio. Y en base a ese don discernir a qué Dios lo está llamando a servir dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el caso de Pablo fue a ser apóstol. La manera correcta de aplicar este pasaje, de usted leerlo, no es que Dios te está llamando a ti a ser apóstol. Es a qué te está llamando Dios conforme a tu don espiritual. Ningún creyente puede decir yo no tengo dones espirituales, porque la Biblia es clara al respecto. A cada uno de nosotros es dada la manifestación del Espíritu. ¿Y por qué cree usted que Dios le ha dado a cada uno la manifestación del Espíritu? Porque Dios quiere ver a cada uno de sus hijos sirviendo como esclavo suyo en la obra de Dios y respondiendo al llamado de Dios. Por tanto, es importante que tú asimiles que Dios no te quiere para estar sentado en una banca. Dios te quiere para la acción. Oh, pastor, yo no tengo el don para predicar. Predicar no es el único don. Pastor, yo no tengo el don para la música o para cantar. Cantar y tocar un instrumento no es el único don. Pastor, yo no tengo el don ni siquiera para enseñar. Ser maestro no es el único don. La Biblia habla de los que ayudan, de los que reparten, de los que administran. Incluso, fíjense en esto, aún orar es una ayuda y es un don. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús fue llevado al templo y presentado ante Simón? ¿Qué dice la Biblia? Que allí estaba aquella señora desde hace 84 años, llamada Ana. ¿Y qué dice? Y ayudaba con mucho ayuno y oración. Cuando usted decide doblar rodillas como un ministerio, respondiendo a la invitación de Dios de doblar rodillas por su iglesia, por su pastor, por sus hermanos en la fe, usted está ayudando. Te toca descubrir esto. Y si el Espíritu te ha dado un don, no es para que lo guardes. Recuerda la parábola de los talentos. Los talentos no fueron dados para guardarlos. Fueron dados para usarlos y multiplicarlos. Y nos enseña una gran lección. Cuando el Señor regrese en el juicio, nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con los talentos que nos dio, con los dones que nos ha dado. Nos va a decir qué hiciste con el llamado que te hice. Así que si Dios te está llamando, no tengas miedo a responder. El primer llamado es a salvación. Y el segundo llamado es a la obra ministerial, a la consagración. Dios llama de muchas maneras. En este contexto tiene que ver con el ejercicio de su don. No tengas miedo de decirle un sí a Dios. ¿Sabes quién será el más bendecido? Tú. ¿Sabes quién más? La iglesia de Cristo. Porque Dios ha dado sus dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aunque tú no lo creas, y aunque a veces el diablo te mete en tu cabeza la idea de que eres alguien insignificante, sin mucha capacidad, si estás aquí es porque eres parte. Porque lo cierto es que en la iglesia de Cristo nos necesitamos todos. Cristo necesita a cada uno de nosotros. Cristo te necesita a ti. Y así como Pablo fue llamado a ser apóstol, tú estás siendo llamado a ser lo que a ti te toca descubrir. En Romanos 1:1 él lo aclara. En Hechos 9:15 el Señor le dijo a Pablo, ve porque instrumento, le dijo al que fue a hablar con Pablo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Instrumento escogido. Tú y yo somos instrumentos escogidos. Por eso nosotros los cristianos bautistas creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. No existe el clero. Existe un cuerpo de creyentes, ministros del Señor, siervos del Señor, esclavos del Señor, que deben de responder al llamado de Dios en la obra. Ese es el llamado particular de cada uno, según el don. Pero hay un llamado universal, al cual todos debemos de responder. Y ese llamado es la gran comisión. A cada uno de nosotros, Dios nos llama a comunicar este mensaje a los no salvos, a discipular a los no salvos,
Jesús, antes de ascender al cielo, dijo a todos sus discípulos: id por todo el mundo y predicad este evangelio. Enséñele que guarden todas las cosas después de haberles bautizado. Hermano, te corresponde responder al llamado de Dios, predicando esta buena nueva. Oh, pastor, yo no sé predicar. Aprende. Y no estamos hablando de un púlpito, estamos hablando de comunicar la salvación, el evangelio. Que no pase el 2026 sin que usted haya podido ser fiel en responder al llamado de Dios. A veces hay que aprender a orar y aferrarse al Señor. Señor, tú me has llamado a comunicar la buena nueva, por tanto, úsame. Aquí estoy, yo no sé cómo, pero úsame. Hermano, ponte en las manos del Señor, confía en Dios y Él hará. A veces nos atormentamos mucho. ¿Recuerdan ustedes el pasaje del Gadareno? Endemoniado, aquel que vivía entre los sepulcros, desnudo, que la gente le huía. Una vez que el Señor le libera de aquellos demonios que terminan en los cerdos y en el agua, Él se acerca a Jesús y que le dice: Maestro, déjame ir contigo. Y el Señor le declara: no, increíblemente. Y uno se quedaría pensando: pero ¿cómo? Si este hombre acaba de ser liberado, acaba de ser salvado, acaba de ser restaurado a la sociedad, quiere seguir al que hasta ahora ha dicho: ven en pos de mí. Ahora el maestro le dice no. Pero escuche, le dice no a ir con él, pero le da otra encomienda: ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ese es el mejor mensaje que usted puede comunicar a los no salvos, lo que Dios ha hecho contigo. Y yo te pregunto: ¿ha hecho Dios algo en tu vida? ¿Ha hecho Dios una obra de salvación contigo? ¿Sí o no? ¿Has visto su gracia manifestarse en ti? ¿Sí o no? Entonces se da cuenta que usted sí tiene algo que decirle a los suyos. ¿Qué es lo que falta? La disponibilidad de decir: Señor, tú me estás llamando a esto, yo voy a ir. No sé cómo, pero voy a ir. Pídele a tu Dios: Señor, quiero ir. Señor, dame las fuerzas. Cuando digo ir me refiero a hablar. Puede que usted no vaya a ningún lado, pero llega alguien a su casa. Admiraba mucho al padrastro de Dailín. Él era una persona que a quien se le parara al lado salía a predicar. Viaje paró toda una gran fila en el Walmart, la fila larguísima, y ahí dándole el evangelio a la cajera. Luis, mira la fila que hay, que esperen o que cogen otra, porque esto es más importante que aquello. El hermano fue al cardiólogo, que él tenía efisema pulmonar, y el cardiólogo le dice: don Luis, me preocupa mucho su corazón. Y él le dice: más me preocupa el suyo, porque el suyo está peor que el mío. Le voy a decir por esto, por y él le dio el evangelio. El hombre era tremendo. Mira, un testimonio de él. Él bien malito ya, con su oxígeno puesto, apenas podía moverse, se asfixiaba. Él ganó para Cristo a un señor que estaba en silla de ruedas. Lo discipuló por casi 6 meses. Todos los días iban, los dos andaban en silla de ruedas. De hecho, a veces en la iglesia, yo digo, ustedes tienen cada cosa. Se ponían a ver quién llegaba primero, cada quien corriendo su silla de ruedas. Digo, bueno, no. O el otro lo alaba a él, porque como él usaba oxígeno. Lo estuvo discipulando por 6 meses. El hermano se bautizó, el señor que le estuvo discipulando se bautizó un domingo, y al miércoles siguiente falleció el padrastro de Dailín. El hombre se bautizó el domingo y el lunes amaneció en coma. Y el miércoles falleció. Fue increíble aquello. Hermano, hay que responder al llamado de este tipo, de nuestro Dios. Llamado a ser apóstol. Y mire qué hermoso lo que dice ahora. Después de llamado, ¿qué declara? Apartado. Pero esto es un concepto distinto a lo que nosotros le llamamos apartado. Porque ¿a qué le llamamos nosotros apartado? El apartado postal, ¿verdad? O apartado que siéntese ahí de castigo. ¿Se acuerdan de la escuela de antes que le ponían a aquel cucurucho que decía burro a uno en la cabeza? Siéntese ahí apartado porque usted se porta mal. ¿Cuántos de ustedes se sentaron apartados?
No me diga que yo solo. Oye, Jorge se está riendo. Jorge? Majadero, ¿verdad? Bueno, yo no sé en el tiempo suyo, que el mío todavía sonaba con una regla. Ustedes lo ven que yo soy ternacado, es por eso, de tanto que cogí. Apartado no, pero en la Biblia eso no significa apartado. En la Biblia apartado implica separado con propósito. Dios te ha separado para sí porque tiene un plan y un propósito contigo. Ahora, piensa en esto. ¿Hace Dios acepción de personas? No. ¿Significa que el único apartado era Pablo? No. Si todos son siervos, si todos somos llamados, también todos somos ¿qué? Todos somos apartados. Hermano, tu vida no carece de propósito. Tú no eres un accidente en la vida, no eres un accidente en el plan de Dios. No es un accidente que estés aquí. Dios te tiene aquí porque tiene un propósito con tu vida. Con cada uno de nosotros. Desde el más nuevo, desde el fundador de la iglesia hasta el último que llegó. Dios tiene un propósito con tu vida. Te toca discernir cuál es ese propósito. En el caso de Pablo fue apartado para el evangelio, para las buenas noticias de Dios, para comunicar este mensaje. Una vez más asociado con el don espiritual. Segunda Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Si tú has entendido que eres alguien apartado por Dios, entonces no te vas a enredar en los negocios de la vida, sino te vas a enredar en los negocios del reino de Dios. Sirviendo de corazón, sirviendo por amor, por entrega, pagando el precio del servicio. Porque se paga un precio caro. Y no en dólares. Se paga con sufrimientos a veces. Con lloro, con pesares, con dolores, con ingratitudes, con reconocimientos, con palabras de aliento, con palabras críticas, con palabras edificantes, con palabras destructoras. Porque donde hay gente hay pecado, y donde hay pecado no siempre la gente es gratificante y es ingrata también. Pero en medio de todo eso, el espíritu que debe imperar en un hijo de Dios es el del apóstol Pablo cuando decía: aunque amando mucho sea amado, menos. Y en un espíritu de entendimiento de que perfecto en la obra no somos ninguno. Y que lo que importa es ser capaces de sobrellevar los unos las cargas de los otros en el amor al Señor, en el temor al Señor, en una disposición para el Señor, entendiendo que cuando uno de nuestros hermanos es el que cae, es como una herida en nuestro propio cuerpo. Tú le importas a Dios. Y si cada uno le importamos a Dios, cada uno tiene que importarte a ti. Y así como Pablo fue apartado, tú también lo eres para el Señor. Un siervo apartado no vive dividido entre dos lealtades, porque es apartado del mundo para Dios. Es apartado de lo secular para lo espiritual, de lo terrenal para lo celestial, del yo para el Señor, de lo carnal para el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: no se puede servir a dos señores, porque amas a uno o aborreces al otro. Por eso en el Apocalipsis dice: o eres frío o eres caliente. Tibio no se puede ser. En otras palabras, esto implica definiciones. El creyente tiene que tener definiciones claras, convicciones, principios. Un siervo apartado no vive dividido entre dos lealtades. No se puede estar con Dios y con el diablo, eso es imposible. La Biblia dice
que la luz y las tinieblas no tienen comunión. Ni hay concordia entre Cristo y Belial. Ni de una fuente salen agua dulce y agua amarga. Eso es imposible. Y donde hay tinieblas no hay luz, y donde no hay luz no hay tinieblas. Por tanto, tú eres, en torno a esto gira la idea de apartado. Dividido entre lealtades. Quiere decir que puedes consagrarte exclusivamente a uno, y uno se vuelve esclavo de aquel a quien le sirve, sea el pecado para muerte o a Cristo para vida. Entonces, ¿a quién vas a rendir tu lealtad? Si la Biblia dice que eres apartado para el Evangelio, es porque eres consagrado para la predicación de la buena nueva, en el caso de Pablo. ¿Y para qué has sido apartado tú? ¿Has sido apartado para ser salvo? Sí. ¿Has sido apartado para andar conforme a la novedad de vida? Sí. Pero ¿para qué don espiritual? ¿Para qué acción dentro del cuerpo de Cristo? Entiéndete y mírate como lo que eres, como alguien apartado. Eso es lo que dice la Biblia. La iglesia existe para proclamar, para servir, no para entretener. Por tanto, tu apartamiento y el mío es para proclamar esta buena nueva, es para servir a los santos y al prójimo. Porque cuando tú y yo nos entretenemos con la religión, o en cualquier otra cosa que no sea la proclamación del Evangelio y el servicio a Dios y al prójimo, ¿sabe quién empieza a ganar? El diablo. Mientras tú y yo perdemos el tiempo en show, en espectáculos, guiados por los entretenimientos que el diablo le da a las iglesias, almas se siguen yendo al infierno. Porque los cristianos están entretenidos por cuanto no están viendo su condición de siervo, por cuanto no están escuchando a lo que Dios lo están llamando, y por cuanto no están siendo apartados para hacer lo que deben de hacer. Iglesia, seamos un pueblo que dice: Señor, aquí mandas tú, he aquí tu esclavo. Señor, a donde quiera que tú me llames, yo iré. Padre, quiero un compromiso contigo, romper con el mundo, con el diablo y con la carne, porque quiero ser apartado y consagrado a la misión que tú me asignes para la gloria tuya de ti. Por eso cada uno es, ¿qué cosa? Siervo, llamado y apartado. Amén. Señor, gracias por esta noche y la bendición de oír tu palabra. Que cada uno de nosotros